Cada mañana, Garland se despertaba antes del amanecer, entrenado por 43 años en el ferrocarril para levantarse cuando la primera luz tocaba las cortinas. Incluso después de jubilarse, su cuerpo obedecía el viejo horario. A las 5, el reloj de pared sonaba en la sala, un tono suave que llenaba la casa silenciosa que había contenido su vida durante décadas. Aquel reloj había sido un regalo de Vivien por su primer aniversario, y era uno de los pocos objetos que aún le transmitían calidez. Se incorporó con esfuerzo, frotándose la rodilla dolorida, notando la presión sorda que siempre anunciaba lluvia. Se vistió con pantalones de algodón y una camisa a cuadros, se lavó la cara y preparó té negro fuerte. Su desayuno, avena con pasas, era simple y constante, como todo lo que prefería ahora. Vivien solía bromear diciendo que bebía el té como si fuera medicina, y el recuerdo suavizó su gesto aunque nadie estuviera allí para verlo. Habían pasado 7 años desde su muerte, y sin embargo la casa aún conservaba su presencia en cada habitación. Salió al porche con su taza y se sentó en la mecedora que había construido hacía mucho tiempo. El porche rodeaba 2 lados de la casa y daba al patio donde un alto arce extendía su sombra constante. Él y Vivien habían plantado aquel árbol el año en que nació Wesley. Había crecido junto con el niño, las estaciones formando anillos como los años escolares y los cumpleaños que se apilaban en las marcas de altura del pasillo. Garland observó el movimiento de las hojas y pensó en cuánto tardan las raíces en afianzarse. Compró la propiedad en 1950, cuando el vecindario era tranquilo, verde y abierto. Ahora la ciudad se había expandido, y los viejos bloques se habían convertido en aparcamientos y tiendas. Más abajo, un supermercado ocupaba el lugar donde antes 3 casas disfrutaban de la brisa vespertina. Su hogar se alzaba como una isla en ese mar de cambios, 3/4 de acre con una modesta casa en el centro. Durante años los promotores habían venido con sobres, cifras y sonrisas pulidas. Cada temporada traía una oferta mayor y una promesa más brillante. Las rechazó todas. No necesitaba más dinero ni quería cambiar memoria por cemento. Esa tierra guardaba el primer invierno en que él y Vivien repararon el techo juntos, el aroma de los pasteles enfriándose en la ventana y las noches de verano cuando Wesley cazaba luciérnagas bajo el arce. Después del té caminó por el borde del porche, revisó las canaletas y escuchó el zumbido distante de la autopista que había reemplazado el antiguo rugido del patio ferroviario. Su rodilla dolía pero se estabilizó. El trabajo le había enseñado paciencia, la jubilación le había enseñado a conservarla. No se sentía exactamente solo, solo consciente de lo silenciosa que puede ser una casa cuando un largo matrimonio termina y las habitaciones dejan de escuchar 2 pares de pasos. Mantenía el lugar ordenado, pagaba sus cuentas a tiempo, engrasaba las bisagras y mantenía las herramientas a mano. Los vecinos iban y venían, pero la rutina permanecía. A media mañana notó un coche plateado entrar en el camino. Reconoció su forma y su brillo limpio antes de ver las placas. Wesley había llegado, y Fay estaba a su lado. Garland permaneció en la mecedora cuando el motor se apagó. Wesley bajó con un traje oscuro a pesar del calor, y Fay ajustó su vestido liso como si quisiera quitarse un polvo que no existía. Subieron los escalones y él observó sus sonrisas cuidadosas y sus miradas medidas hacia el techo y el jardín. Podía leer sus intenciones tan fácilmente como un horario. Les preocupaban su edad, su escalera, su techo, sus escaleras y el valor bajo sus pies. Entendía la preocupación y entendía el valor, pero también el costo de rendirse. Inclinó su taza, terminó el té y la dejó en el brazo de la silla. El arce proyectaba un patrón móvil sobre las tablas del porche. Esperó. Dejó que el patrón pasara sobre sus zapatos y permaneció inmóvil, firme como un riel. Lo que planearan sugerir enfrentaría la misma verdad con la que despertaba cada día: aquella casa había llevado su vida, y él decidiría cómo continuaría su historia. El día se había vuelto cálido cuando Wesley y Fay entraron, sus voces bajas y corteses mientras recorrían habitaciones que ya les parecían ajenas. Garland lo siguió despacio, con pasos firmes y mente tranquila. La casa olía ligeramente a cera y polvo, un aroma limpio que prefería al perfume fuerte que siempre usaba Fay.
Wesley señalaba pequeños detalles al moverse, una grieta cerca del techo, una mancha leve en la pared de la cocina, el borde gastado de la alfombra del pasillo. Hablaba con el tono de quien enuncia hechos, no de quien muestra preocupación. Garland escuchaba sin responder. Había vivido allí más de medio siglo, y la casa había sobrevivido tormentas, inviernos y penas. Unos rasguños no significaban que estuviera rota. Cuando Wesley empezó a enumerar las reparaciones que pronto serían peligrosas para un hombre de su edad, Garland simplemente se quedó en la ventana mirando hacia el patio. Las hojas del arce parpadeaban a la luz, su movimiento constante era toda la respuesta que necesitaba. El reflejo de Faye apareció junto al suyo en el cristal, su expresión suave, ensayada, llena de lo que ella creía simpatía. Habló con dulzura de un lugar que había leído, una comunidad para mayores donde ofrecían comidas, médicos y compañía. Su voz era calma, fluida, persuasiva. Garland entendió su significado sin oír el nombre. Para ella era comodidad, para él sonaba a una lenta desaparición. La conversación se extendió, cortés y vacía. Wesley habló de seguridad, conveniencia y estructura, palabras que pertenecían a contratos, no a una familia. El silencio de Garland se volvió más pesado y Faye se movió incómoda, mirando a su esposo como pidiéndole que se detuviera. Pero Wesley siguió, intentando razonar como en todos los negocios de su carrera. La casa, dijo, era un activo. Podría traer suficiente dinero para darle a Garland una vida mejor en algún lugar más pequeño, fácil, controlado. Garland miró la habitación, su mirada pasando del reloj a la foto sobre la repisa, a la marca desgastada donde la silla de Vivien había estado durante décadas. Cada objeto contenía años que el dinero no podía medir. Las palabras de Wesley se desvanecieron frente a ese peso. La casa no era un activo. Era prueba de vida. Cuando la visita terminó, Faye lo abrazó brevemente, su contacto educado, sus ojos dirigiéndose a Wesley como temiendo decir algo más. Wesley estrechó la mano de su padre con una firmeza forzada. Garland los vio irse, el zumbido del motor desapareciendo hasta que solo quedó el tic-tac del reloj. Se sentó en el sofá un largo rato después, mirando el suelo donde la luz del sol caía en franjas estrechas a través de las persianas. El dolor de su rodilla latía al compás de sus pensamientos. Wesley no era cruel, estaba preocupado, pero la preocupación se había convertido en control. Así funcionaba ahora el mundo de los jóvenes, administrando lo que solo debía ser cuidado. Garland alguna vez creyó que él y su hijo estaban hechos del mismo material, firmes y seguros, pero los años los habían separado en direcciones opuestas. Recordó a Wesley de niño sentado en la cabina de la locomotora, riendo cuando el tren avanzaba, sus pequeñas manos aferradas al metal frío. Ese recuerdo no había envejecido, aunque todo lo demás sí. Ahora ese mismo niño se había convertido en un hombre que medía la vida en metros cuadrados y porcentajes. Garland se levantó, salió al porche y miró la calle. El coche ya no estaba, pero el aire aún conservaba el rastro de su motor. El arce se movía suavemente con el viento, y sintió que su calma lo envolvía. Comprendió que el tiempo los había cambiado a todos, pero algunas cosas seguían inmutables. No sería movido por el miedo ni por la comodidad. Viviría allí hasta que él mismo lo decidiera, no hasta que alguien lo decidiera por él. El sol se ocultó tras los tejados, las sombras alargándose sobre el patio. Garland permaneció en el porche hasta que la primera farola se encendió, su resplandor cayendo sobre los escalones de madera como un viejo recuerdo de luz. Dentro, el reloj volvió a sonar, lento y parejo, marcando el fin de otro día en la casa que seguía siendo suya y de nadie más. Esa noche, Garland yacía en la cama mirando el techo, la tenue reflexión del péndulo del reloj moviéndose suavemente sobre la pared. El silencio lo envolvía como una manta, familiar pero inquieta. Pensó en Vivien, recordando cómo tarareaba mientras doblaba la ropa, cómo solía decirle que no dejara que las pequeñas preocupaciones lo devoraran. Su voz se había ido, pero su presencia seguía aferrada a la casa, como el leve aroma del jabón que ella usaba. Se giró de lado, las sábanas frescas y crujientes, intentando dejar que su cuerpo descansara,
pero las palabras de Wesley se repetían una y otra vez en su mente. No habían sido crueles, pero llevaban una especie de final que dolía más que la ira. Sabía que su hijo creía estar ayudando, pero había algo más en el tono de Wesley, una mezcla de frustración e impaciencia que revelaba lo distantes que se habían vuelto. Garland lo había criado con manos firmes, enseñándole el valor del trabajo duro, la dignidad de reparar las cosas por uno mismo, el orgullo de dejar algo sólido atrás. Sin embargo, el mundo en el que su hijo vivía ya no tenía espacio para esas lecciones. En el mundo de Wesley, todo debía moverse rápido, cambiar a menudo y producir ganancia. Garland había visto esa transformación suceder lentamente, como el óxido extendiéndose por el metal, imposible de detener una vez comenzado. Se volvió hacia la ventana, donde la silueta del arce se dibujaba con la luz de la luna. Sus ramas se mecían suavemente, proyectando sombras sobre el jardín. Pensó en cómo él y Vivian habían plantado aquel retoño con sus propias manos, la tierra oscura y rica, el aire lleno de risas y esperanza. Ese árbol había resistido tormentas, sequías e inviernos. Se había doblado con el viento fuerte, pero nunca se rompió. En él, Garland veía el reflejo de su propia vida, enraizada, marcada y firme. No podía imaginar dejarlo atrás para que lo talaran por un estacionamiento o lo devorara una torre de cristal. Ese pensamiento encendió algo profundo en su interior, una determinación lenta que le apretó el pecho. Cerró los ojos, oyendo el zumbido distante de los autos en la nueva autopista que ahora cubría el camino donde alguna vez corrieron los rieles del tren. Ese sonido había reemplazado los silbidos y retumbos que antes definían sus mañanas. Lo llamaban progreso. Se preguntó si realmente era progreso borrar todo lo que tenía significado. La noche se alargó. La lluvia llegó cerca del amanecer, suave al principio y luego intensa, golpeando el techo y corriendo por las canaletas que él mismo había limpiado semanas atrás. El sonido rítmico lo tranquilizó, del mismo modo que lo hacía el ruido de las ruedas sobre los rieles. Cuando llegó la mañana, preparó su té como siempre, el dolor en la rodilla más fuerte pero familiar. Salió con su taza y miró el jardín empapado. El olor de la tierra mojada lo rodeó, terroso y limpio. Las ramas del arce goteaban, las hojas brillaban con la lluvia. Garland permaneció allí un rato, dejando que el aire húmedo llenara sus pulmones, y se dio cuenta de que ya no se sentía cansado. Había tomado una decisión durante la noche. No esperaría a que alguien decidiera su futuro. Tomaría su propia decisión antes que nadie. No era rebeldía, era la misma certeza que lo había guiado cada vez que ponía un tren en marcha. Volvió hacia la casa, sus pasos lentos pero firmes, y sacó una carpeta del cajón de su estudio. Dentro estaban las escrituras, los papeles del seguro y viejas cartas del banco. Las extendió sobre el escritorio donde Vivian solía escribir notas y pagar cuentas. Los documentos olían a edad y polvo. Garland pasó un dedo sobre el título en negrita, prueba de que esa tierra, esa casa, esa historia, le pertenecían. La vendería, pero no a los hombres de traje, no a quienes solo veían números en una página. La vendería a alguien que la amara como él lo había hecho. El pensamiento le trajo una calma silenciosa. Por primera vez en meses, su mente dejó de dar vueltas a los mismos argumentos cansados. Había encontrado la respuesta, simple y clara. Era su turno de elegir. La mañana siguiente llegó fresca y pálida, con las nubes delgadas y rayadas de luz. Garland se levantó antes de que el reloj marcara las 5, como siempre, y se movió por la casa con un propósito silencioso. Había pasado gran parte de la noche pensando, y para cuando salió el sol, la decisión se había asentado en él como una piedra en el fondo de un agua clara. Preparó su té, lavó el único plato que había usado la noche anterior y se sentó en su pequeño escritorio junto a la ventana. De un cuaderno viejo sacó el número de Howard Lane, un amigo ferroviario que ahora administraba propiedades en el condado. No había hablado con él en años, desde el funeral de Vivian, pero sabía que Howard era un hombre que entendía tanto el trabajo como la lealtad. La línea telefónica sonó 2 veces antes de que una voz áspera y familiar respondiera.
El tono de Garland fue tranquilo, firme. Explicó que estaba listo para vender la casa, pero bajo una sola condición: debía ser para una familia que viviera en ella, no que la destruyera. Hubo una pausa al otro lado, luego Howard rió suavemente y dijo que comprendía. En ese momento Garland sintió que algo se aflojaba en su pecho, el primer suspiro de alivio que había sentido en semanas. Después de la llamada, se quedó un rato junto a la ventana, bebiendo su té, observando cómo las hojas del arce brillaban con la brisa matutina. El mundo exterior parecía más ligero, como si hubiera estado esperando que él tomara esa decisión. Pasó los siguientes días preparándose. Caminó por cada habitación de la casa, revisando pequeños detalles, tocando los recuerdos con las manos como si se despidiera en silencio. En la sala, se detuvo ante la foto de Vivien sobre la repisa. Sus ojos, suaves y firmes incluso en la imagen, parecían mirarlo directamente. Recordó la primera noche que se mudaron allí, sus risas resonando por las habitaciones vacías, su cabello aún oliendo a lluvia tras la tormenta que los había seguido a casa. Pintaron las paredes juntos, discutieron por las cortinas y pasaron noches soñando con lo que construirían. Todos esos recuerdos habían quedado impregnados en la madera, en la pintura, en el aire. Había temido que vender la casa significara perder esos momentos, pero ahora comprendía que no sería así. El amor que habían construido allí no desaparecería, simplemente lo acompañaría, cosido en su corazón como el tiempo había cosido líneas en su rostro. Cuando Howard llegó más tarde esa semana, parecía casi igual, aunque más gris y lento en sus movimientos. Se sentaron juntos en el porche con tazas de té, hablando de los viejos tiempos. Howard escuchó con atención mientras Garland le explicaba sus deseos. Quería que la venta fuera tranquila, justa y sencilla. Sin desarrolladores, sin destrucción, sin manos codiciosas. Howard asintió con el respeto de quien entiende lo que valen los recuerdos. Prometió encontrar un comprador que mereciera la casa. Se quedaron un rato más, la sombra del arce extendiéndose por el jardín y el murmullo suave de la ciudad zumbando a lo lejos. Garland sintió una paz que no había conocido desde antes de que Vivien enfermara. Esa noche sacó el viejo baúl del armario y empezó a empacar lo que realmente importaba. Colocó el reloj de Vivien dentro, envuelto en una toalla, junto con algunas fotos, su bufanda favorita y un solo libro que ella amaba. No empacó mucho más. La mayoría de los muebles podían quedarse. Quería que la nueva familia encontrara la casa tal como era, cálida y completa, no vacía. Antes de dormir, se quedó un momento junto a la ventana. La luz de la luna caía sobre las ramas del arce, y las hojas plateadas centelleaban como recuerdos que se negaban a desvanecerse. Susurró un suave agradecimiento en la quietud, no a la casa, sino a la vida que había contenido. A la mañana siguiente llegó la oferta. Howard llamó para decir que había encontrado una pareja joven, ambos maestros, recién casados, buscando un lugar tranquilo para comenzar su vida juntos. Se habían enamorado de la casa a primera vista. Garland sonrió levemente al oírlo. Sonaba correcto. Los papeles estaban listos, la fecha fijada, y por primera vez en años, el corazón de Garland se sintió liviano. Sabía que Wesley se enojaría, pero eso ya no importaba. Lo que importaba era que había tomado la decisión por sí mismo. Esta era su historia que terminar, no la de nadie más. Preparó otra taza de té, se sentó en la mecedora y escuchó el suave tic-tac del reloj de Vivien dentro de la casa. Era el mismo ritmo constante que había marcado el amor, la pérdida y ahora la libertad. El día en que se firmaron los papeles amaneció claro y tranquilo, el aire limpio tras una llovizna temprana. Garland se vistió con cuidado, eligiendo la misma camisa que había usado en su ceremonia de jubilación, planchada y sencilla. No tenía prisa. Cada botón, cada movimiento, era deliberado. Cuando Howard llegó, con el maletín en la mano, la joven pareja estaba con él junto a los escalones del porche. Eran modestos y amables, nerviosos en ese modo silencioso de quienes se encuentran dentro de la historia de otra persona. El hombre tenía las manos ásperas,
la mujer unos ojos bondadosos que se detenían en el arce, como si ya pudiera imaginar niños jugando bajo su sombra. Garland los observó desde la veranda y no vio extraños, sino el comienzo de otra vida formándose donde la suya llegaba al descanso. Ese pensamiento lo reconfortó. Lo saludó con sencillez y, tras un breve intercambio, Howard colocó los documentos sobre la pequeña mesa entre las mecedoras. Garland leyó cada línea, su vista lenta pero segura. Al terminar, tomó la pluma y firmó su nombre con mano firme. Su caligrafía, aunque más pequeña ahora, aún llevaba el peso de los años pasados registrando números y horarios de trenes. El sonido de la pluma raspando el papel pareció más fuerte de lo normal. Cuando terminó, dejó la pluma, exhaló despacio y miró a su alrededor una última vez. Las habitaciones, el jardín, las viejas tablas del porche, todo pareció exhalar con él. Howard puso una mano firme en el hombro de Garland, su rostro suave con comprensión. La pareja le agradeció con una gratitud tranquila, prometiendo cuidar la casa como si fuera de su propia familia. Garland les creyó. Cuando se marcharon, Howard se quedó un poco más. Hablaron de cosas pequeñas, el estado del museo ferroviario, el clima, el jardín, pero bajo las palabras flotaba una verdad silenciosa que ambos entendían: aquel capítulo había terminado. Antes de irse, Howard le habló de una cabaña a 2 pueblos de distancia, un lugar pequeño cerca de la antigua vía del tren, tranquilo y económico. Garland escuchó, y aunque no dijo que sí de inmediato, la idea se acomodó cómodamente en su mente. Esa tarde, después de que Howard se marchara, recorrió la casa por última vez. Tocó las paredes suavemente al pasar, dejando que sus dedos siguieran las pequeñas imperfecciones que conocía de memoria. En la cocina abrió un armario que aún guardaba las tazas de té de Vivien. Sus bordes delicados atrapaban la luz que se desvanecía, y por un momento la imaginó a su lado, ordenándolas con el mismo cuidado de siempre. Ya no sintió tristeza, solo una gratitud silenciosa por haber mantenido viva aquella casa el tiempo suficiente para que significara algo para alguien nuevo. A la mañana siguiente, sus pocas pertenencias restantes estaban ordenadas en 2 cajas. El camión de mudanza llegó justo después del amanecer. Garland cerró cada ventana, comprobó cada cerradura y se detuvo en la puerta. El reloj sonó desde la sala, 5 notas suaves, las mismas de cada mañana durante 50 años. Sonrió al oírlo, levantó el reloj de su gancho y lo sostuvo. Era la única cosa que no podía dejar atrás. Al salir al porche, la brisa llevaba el leve olor del rocío y la madera. El arce se movía suavemente sobre él, sus hojas susurrando como si se despidieran. Puso la mano sobre su corteza rugosa, recordando el día en que él y Vivien lo habían plantado, sus manos sucias, sus risas altas. El tronco se sentía fuerte, vivo, firme. «Estarás bien», pensó en silencio, y luego se dio la vuelta. El viaje al nuevo pueblo fue largo pero fácil. La carretera se extendía recta entre campos tranquilos y pequeños pueblos. Garland mantuvo la ventanilla entreabierta, dejando que el aire circulara. El paisaje pasaba, graneros, líneas eléctricas, grupos de árboles, pero sus pensamientos permanecían claros. No se iba con amargura ni arrepentimiento. Se iba por elección, y eso hacía toda la diferencia. El reloj a su lado marcaba el tiempo con su tic-tac fiel de siempre. Cuando llegó a la pequeña cabaña de la que Howard le había hablado, el lugar ya se sentía correcto. Un sendero estrecho conducía a la puerta, bordeado de hierba silvestre, y a lo lejos podía ver el brillo tenue de las vías del tren curvándose entre los campos. Aparcó el camión y permaneció un largo rato, respirando el silencio. La casa era pequeña, su pintura un poco descolorida, pero tenía la quietud que él amaba. Dentro, desempacó primero el reloj, lo colocó sobre la repisa y lo dio cuerda con cuidado. El tic-tac llenó la pequeña habitación al instante, reclamándola con familiaridad. Esa tarde, se sentó junto a la ventana con una taza de té, viendo cómo el sol se hundía detrás de los campos. Un tren distante pasó, su sonido profundo y bajo, resonando por la tierra abierta.
Los labios de Garland se curvaron en una leve sonrisa. Había cerrado el círculo. El mundo exterior había cambiado más allá del reconocimiento, pero en ese pequeño momento se sintió completamente en paz, solo un hombre, sus recuerdos y el sonido del tiempo marcando el ritmo constante de su corazón. Las primeras semanas en la cabaña transcurrieron tranquilas, marcadas por rutinas simples en las que Garland se acomodó sin esfuerzo. Cada mañana se despertaba a la misma hora, antes del amanecer, escuchando el ritmo constante del reloj resonar suavemente por la única habitación. El espacio era más pequeño que su antigua casa, pero le bastaba. El piso de madera crujía cuando caminaba, la tetera silbaba un poco más de lo necesario, y el aroma del té llenaba la estancia cada día a las 5:30. Desde su ventana, los campos se extendían amplios y planos, las vías brillando débilmente bajo la primera luz. Los trenes pasaban 2 veces al día, a veces 3, y cada vez el zumbido bajo se extendía por la tierra como un recuerdo que volvía a saludarlo. Garland solía quedarse junto a la puerta, las manos en los bolsillos, viéndolos desaparecer en la distancia. Ya no sentía el deseo de estar a bordo, le bastaba con oírlos, con saber que parte de su mundo aún se movía. La cabaña apenas necesitaba mantenimiento. El techo aguantaba bien, el jardín crecía con facilidad y los vecinos estaban lo bastante lejos como para dejarlo en paz. Le gustaba así. El silencio le permitía pensar, no en el pasado con dolor, sino con orden, cada recuerdo encajando en su lugar como los tramos de una vía que se unen con precisión. A medida que los días se fundían en el comienzo del otoño, recibió cartas de Howard de vez en cuando, breves noticias sobre la joven pareja que había comprado su antigua casa. Habían reparado la baranda del porche, plantado flores en los escalones y esperaban a su primer hijo en primavera. Garland leía esas notas despacio, dejando que las palabras se asentaran. Le agradaba imaginar risas regresando a aquellas habitaciones, el viejo arce dando sombra a nuevos pasos en el patio. Era el tipo de final que Vivien habría querido, tranquilo, natural y lleno de vida. Colocaba cada carta con cuidado en el cajón bajo el reloj, apilándolas junto al sobredoblado que contenía su escritura. A veces, en las tardes despejadas, se sentaba afuera mientras el viento recorría los campos, trayendo el leve olor a hierro de las vías. La luz se volvía dorada sobre la hierba, y por un momento olvidaba su edad, su soledad e incluso el tiempo mismo. Había construido trenes, reparado motores y medido su vida en horarios y señales. Ahora la medía en silencio, y la encontraba igual de constante. Wesley llamó una vez durante esas primeras semanas. La conversación fue breve, la voz de su hijo cautelosa e incierta. Se había enterado de la venta, de la mudanza, y sus palabras salieron lentas y vacilantes. Garland respondió cada pregunta con sencillez, explicando que estaba cómodo, que todo lo que necesitaba estaba a su alcance. Wesley dijo poco a cambio, pero su tono tenía una humildad que Garland no había escuchado en años. Cuando la llamada terminó, Garland colocó el auricular con cuidado y permaneció un momento en la quietud de la habitación. No sintió triunfo, solo calma. La distancia entre ellos no había desaparecido, pero ya no cargaba con ira. Era más suave ahora, como la niebla que se disipa lentamente después de la lluvia. A medida que la estación avanzaba, Garland empezó a explorar el pueblo. Había una pequeña tienda en el cruce de caminos donde la dueña, una mujer mayor de ojos vivaces, aprendió su nombre después de la segunda visita. Mantenía su té favorito en existencia y le saludaba con la mano cuando pasaba. Algunos habitantes lo reconocieron por sus años en el ferrocarril y lo saludaban amablemente, llamándolo el hombre del tren. Sonrió al escuchar el apodo, era uno que no le importaba conservar. La vida allí era sencilla. Las tardes las pasaba en la mecedora que había traído de su antigua casa, colocada junto a la ventana orientada al oeste. Cuando el cielo se teñía de naranja, solía pensar en Vivien sentada frente a él, con las manos cruzadas y la expresión serena y divertida. Esos pensamientos ya no dolían. Llegaban como pequeñas bendiciones, recordatorios de una vida vivida plena y honestamente. Una tarde, mientras quitaba malas hierbas cerca de la cerca,
Garland encontró un pequeño grupo de rosas silvestres creciendo en el borde de la propiedad. Sus pétalos eran rosados pálidos, casi blancos, y se mecían suavemente con el viento. Decidió no recortarlas, dejándolas crecer como quisieran. Cada mañana observaba su progreso y, al final de la semana, habían florecido más. Lo tomó como una señal silenciosa de que las cosas, incluso en su forma más simple, aún encontraban maneras de crecer. Cuando el atardecer cayó esa noche, se quedó junto a la cerca, viendo desvanecerse los últimos rayos sobre los rieles. En algún punto lejano, un silbato de tren sonó, largo y profundo, y el sonido se extendió por el aire abierto hasta ser tragado por la distancia. Garland cerró los ojos, escuchando hasta que el último eco desapareció. La paz que siguió se sintió completa, suave, merecida e infinita. El invierno llegó temprano ese año, del tipo que se instala sin anunciarse y no se va. Los campos alrededor de la cabaña de Garland se volvieron pálidos y quebradizos, la escarcha formaba delicados patrones en las ventanas cada mañana. Mantenía la pequeña estufa de leña encendida constantemente, su calor llenando el aire con un leve crepitar que se mezclaba con el tic-tac del reloj. El frío hacía rígidas sus articulaciones, pero no se quejaba. Había aprendido hacía mucho que la incomodidad era solo otro ritmo que la vida ofrecía, un recordatorio de que aún estaba allí, avanzando en el tiempo. Los trenes seguían sus rutas, más lentos ahora, los motores resonando por los campos vacíos como voces de otro mundo. Garland salía cada mañana con el abrigo abrochado hasta el cuello, su aliento visible en el aire delgado. El sonido de los trenes se convirtió en su compañía, algo que esperaba con gusto. Por las noches escribía pequeñas notas en un cuaderno viejo, líneas sobre el clima, el estado de las rosas cerca de la cerca y lo que recordaba de años atrás. Su letra se había vuelto temblorosa, pero el hábito le daba paz. Cada palabra, recta o torcida, era como otro clavo sosteniendo la estructura de su vida. En diciembre llegó la primera nieve, cayendo en olas lentas y constantes. Garland se quedó junto a la ventana, viendo los campos volverse blancos. La nieve amortiguaba todo. El viento, los trenes, incluso el tic constante del reloj sonaba más suave. Preparó té y se sentó cerca de la estufa, la taza calentándole las manos. Pensaba a menudo en Vivien durante esos días, pero los recuerdos ya no dolían. Recordó su risa mientras paleaban nieve juntos años atrás, cómo se detenía para recuperar el aliento y le sonreía a través del frío. También pensó en Wesley, preguntándose a dónde habría llegado su vida en medio de tantos negocios y tratos. Ya no le guardaba rencor. La edad tenía una forma de suavizar los bordes afilados que deja el orgullo. Garland comprendía ahora que la gente solo actuaba según lo que sabía. Wesley había sido criado en un mundo que enseñaba a medir el éxito con velocidad y números, Garland había vivido en uno que valoraba el trabajo hecho a mano y el tiempo medido en paciencia. Eran diferentes, pero no separados por el odio, solo por la distancia del entendimiento. Una mañana, cerca del final del invierno, llegó una carta. La caligrafía del sobre era desconocida, cuidada y redondeada. Garland la abrió despacio y leyó las primeras líneas con tranquila curiosidad. Era de la joven pareja que había comprado su antigua casa. Le escribían para contarle que su bebé había nacido, una niña llamada Vivien. Le agradecían de nuevo por confiarles la casa y le contaban cómo el arce se había vuelto dorado ese otoño, sus hojas esparciéndose por el patio en un hermoso desorden. La mano de Garland se detuvo sobre la página mientras sus ojos recorrían las palabras. El nombre, escrito de forma un poco diferente pero lo bastante parecido, encendió una calidez profunda en su pecho. Se sintió como un círculo que se cerraba suavemente, no con final, sino con gracia silenciosa. Dobló la carta con cuidado y la colocó junto al reloj. Los días siguientes fueron más lentos, llenos de esa quietud suave que llega cuando un hombre ha hecho las paces con cada rincón de su vida. Garland siguió con sus rutinas. Cocinaba comidas simples, pulía el reloj cada domingo y caminaba junto a las vías cuando el clima lo permitía. No necesitaba compañía, aunque a veces los vecinos le saludaban desde lejos, y eso bastaba.
Su mundo se había vuelto pequeño, pero era completo. Por las noches se sentaba junto a la ventana con la estufa zumbando detrás de él y miraba la línea tenue del horizonte. Le gustaba ver las luces de los trenes distantes aparecer y desaparecer, el ritmo intacto, el camino siempre hacia adelante. Alguna vez había pensado que la vejez sería como esperar, pero no lo era. Se sentía como llegar. Cuando la primavera empezó a asomar bajo la escarcha, las rosas cerca de la cerca empujaron otra vez la tierra congelada. Su color regresó lentamente, del mismo tono pálido de antes. Garland notó una mañana que un pequeño pájaro había construido un nido entre sus ramas. Se quedó quieto, sin moverse, viéndolo desaparecer entre el enredo con trozos de paja. Era algo pequeño, pero le llenó de una alegría silenciosa. Todo seguía adelante, los rieles, los trenes, la tierra, las vidas que habían brotado de la suya. Y en esa comprensión simple, Garland sintió algo asentarse más profundo que la felicidad, algo parecido a la paz moldeada por el tiempo, suavizada por el amor y sostenida por la memoria. A medida que la nieve se derretía y la primavera tomaba su lugar, los días se volvían más suaves alrededor de la cabaña. Los campos se tornaron verdes de nuevo, salpicados de pequeñas flores amarillas, y el sonido del agua corriendo volvió donde la escarcha había silenciado la tierra. Garland notaba todo, el zumbido leve de los insectos que regresaban, el calor constante que empezaba a llenar el aire, el crujido suave de las tablas del porche bajo sus pies. Se movía más despacio ahora, pero sus pasos aún llevaban un ritmo silencioso de propósito. Cada mañana, el silbato de un tren distante le llegaba antes del amanecer, la misma señal que había guiado su vida de trabajo. Ya no le parecía un recuerdo del pasado, sino un saludo, una voz familiar llamando a través de los años. Había vivido lo suficiente para entender que la belleza de la vida no estaba en lo que cambiaba rápido, sino en lo que permanecía firme a pesar del cambio. Ese pensamiento lo acompañaba a menudo, especialmente en las horas silenciosas entre el crepúsculo y la noche, cuando el mundo parecía detenerse un instante para respirar. Una tarde, se sentó afuera con su té, el sol hundiéndose detrás de los campos, y sintió un cansancio suave que no le asustó. Su cuerpo era más débil, sus manos más lentas, pero su mente estaba tranquila. Miró las rosas a lo largo de la cerca, ahora más altas y llenas que antes, sus pétalos temblando bajo el viento ligero. Un pequeño pájaro se posó en una de las ramas, cantando hacia el cielo abierto, y por un momento sintió la misma paz que solía sentir junto a Vivien en su viejo jardín. Pensaba en ella cada día, pero ya no con la punzada aguda del duelo. Se había vuelto algo más tierno, como una sombra cálida que lo seguía en silencio a través de cada hora. A menudo se preguntaba si ella aprobaría lo que había hecho, vender la casa, mudarse a ese lugar tranquilo, encontrar quietud en vez de esperar a que el mundo cambiara. En su corazón, creía que sí. Ella siempre había querido que viviera bajo sus propios términos. La imaginó sentada a su lado ahora, sonriendo con esa pequeña sonrisa paciente que tenía cada vez que él arreglaba algo que no necesitaba arreglo. Ese pensamiento le hizo respirar con más calma. Wesley escribía con más frecuencia ahora. Sus cartas llegaban cada 2 semanas, nunca largas, pero siempre reflexivas. Describía su trabajo, pequeños recuerdos de su propia casa, y una vez mencionó que había plantado un árbol joven en su jardín. Me recordó al tuyo, había escrito. Garland leyó esa línea varias veces, las comisuras de sus labios levantándose con un orgullo silencioso. Podía verlo con claridad, su hijo de pie sobre la tierra, pala en mano, comenzando de nuevo sin darse cuenta de que estaba continuando algo antiguo. Esa pequeña imagen lo reconfortó más que cualquier disculpa. No necesitaban decir las cosas que antes los habían separado, la comprensión había reemplazado las palabras. Wesley finalmente había empezado a ralentizar su paso, y Garland ya no sentía la necesidad de apresurarse. Con el paso de los meses, el ritmo de la cabaña se convirtió por completo en su mundo. Se levantaba con la primera luz, cuidaba el pequeño trozo de tierra cerca de la cerca, limpiaba sus herramientas y descansaba junto a la ventana cuando el sol de la tarde era más fuerte. Ya no llevaba cuenta precisa de los días.
El reloj seguía marcando fielmente, pero su sonido ya no medía el tiempo, lo llenaba. Esa diferencia le daba consuelo. Le gustaba saber que algo podía moverse sin prisa. Cuando llegó el verano, cosechó algunas verduras de una estrecha franja de tierra que había trabajado con sus manos. El esfuerzo lo cansaba rápido, pero el olor de la tierra fresca bajo sus dedos le recordaba que la vida, por pequeña o lenta que fuera, seguía en su propio compás. De vez en cuando, recibía visitas de niños que jugaban cerca de las vías. Lo llamaban Señor G, y le ofrecían flores silvestres o pequeños objetos que encontraban. Garland sonreía, asentía y les daba manzanas o monedas de su bolsillo. Disfrutaba de sus risas, de cómo llenaban libremente el espacio alrededor de la cabaña. Le recordaban la risa de Wesley tiempo atrás, aguda y brillante bajo el arce. Cuando los niños se marchaban, el silencio que volvía no era soledad, era plenitud. Por las tardes, el horizonte se teñía de oro y rosa antes de desvanecerse en azul, y Garland contemplaba cada ocaso como si lo viera por primera vez. Ya no contaba los años ni pensaba en lo que quedaba por hacer. Cada día se había vuelto suficiente. El sonido de los trenes, la luz sobre los campos, el tic-tac del reloj y el tenue aroma de las rosas eran parte de un patrón que parecía eterno. Y en ese patrón suave, la vida de Garland, antes definida por el movimiento, había aprendido por fin la gracia de la quietud. Para cuando el final del verano se fundió con el primer toque del otoño, Garland se movía más despacio, pero su mente permanecía clara. Las mañanas llegaban con un frescor que traía el olor de la hierba marchita y del humo de las chimeneas lejanas. Aún se levantaba a la misma hora, el hábito de las 5 en punto imposible de romper. El reloj sonaba como siempre, el timbre suave pero certero, resonando en la pequeña cabaña como un recuerdo que se niega a desvanecerse. Preparaba su té, se sentaba junto a la ventana y observaba el cielo iluminarse sobre los rieles. Cada día, los trenes iban y venían, su sonido rodando por la tierra abierta como el latido del mundo. Hallaba consuelo en su constancia, le recordaban que el movimiento podía existir sin caos, que el mundo continuaba su ritmo estable sin importar quién lo observara. Las rosas junto a la cerca empezaban a marchitarse, sus pétalos afinándose con el aire más frío, y sin embargo, esa vista también le agradaba. Nada, pensó, está destinado a florecer para siempre. Bastaba con que hubieran florecido. Había comenzado a ordenar sus pocas pertenencias, más por practicidad que por sentimiento. No quedaba mucho, algo de ropa, una caja de papeles, el reloj, algunas fotografías y la bufanda de Vivien doblada cuidadosamente en un cajón. Mantenía su espacio de trabajo ordenado, sus herramientas alineadas en silencio aunque apenas las usara ya. La cabaña se sentía más ligera cada día, el aire más claro. Le gustaba lo simple que se había vuelto la vida, libre del desorden que antes parecía necesario. Pasaba más tiempo descansando, las manos cruzadas sobre el regazo, escuchando el leve tic-tac que llenaba el silencio. A veces dormitaba en la silla, despertando para ver que la luz del sol se había movido por el suelo, prueba de que el día había seguido en calma sin necesitar de su guía. Encontraba paz en ese pensamiento, el mundo ya no exigía su esfuerzo, solo pedía su presencia. Una tarde llegó una carta de Wesley. La letra era más firme que antes, las palabras cuidadas pero sinceras. Escribía sobre su trabajo, que se había ralentizado, sobre pasar más tiempo en casa y sobre una próxima visita. Garland leyó la carta 2 veces, sintiendo un pequeño calor en el pecho. Wesley había cambiado. El hombre que antes medía el valor en números comenzaba a ver el valor en la quietud. Garland colocó la carta junto al reloj, sabiendo que la leería de nuevo más tarde, como hacía con todas las notas de su hijo. Pasó el resto del día sentado afuera, el aire fresco sobre su piel, el cielo pálido bajo las nubes. El sonido de un tren acercándose se extendió suave por la tierra, profundo y constante. Cuando pasó, siguió su movimiento hasta que desapareció más allá de la curva, dejando solo una leve vibración en el suelo. Esa tarde, cuando la luz se desvanecía, Garland preparó su cena simple, pan, queso y té, y se sentó junto a la ventana para comer.
El atardecer llenaba el cielo con colores apagados, el oro fundiéndose en gris. Pensó en la larga cadena de días detrás de él, los primeros años en el ferrocarril, el largo matrimonio, los años silenciosos de pérdida y ahora esta calma final. Cada etapa había sido difícil a su manera, pero cada una había construido la siguiente. Le parecía que la vida no se trataba de lo que quedaba, sino de lo que se transmitía, de lo que dejaba una huella lo bastante fuerte como para conservar su sentido incluso cuando la persona ya no estaba. Miró alrededor de la pequeña habitación y se sintió satisfecho. La casa ya no se sentía transitoria, se sentía completa, exactamente como debía ser. Más tarde esa noche, Garland se sentó junto a la chimenea, una pequeña llama parpadeando baja. Pensó en visitar a la joven familia que ahora vivía en su antigua casa. Imaginó a su hija, la pequeña Vivian, jugando bajo el arce. La imagen lo llenó de una alegría tranquila, muy cercana a la gratitud. No necesitaba verla para saber que era real. El mundo, pensó, tenía una manera de devolver lo que tomaba, solo con formas diferentes. Observó cómo la llama se reducía hasta quedar en brasas, luego se levantó lentamente y dio cuerda al reloj una vez más antes de irse a la cama. Su tic-tac volvió a sonar, firme y fiel, haciendo compañía al susurro del viento afuera. Mientras se acostaba, el sonido lo acompañó, un ritmo de memoria y tiempo que se mezcló con su respiración hasta que ambos se convirtieron en un único y suave sonido eterno. Las semanas siguientes transcurrieron con un ritmo tan sereno que Garland casi olvidó marcar los días. Los campos se tornaron de un dorado pálido, el viento se volvió más agudo y los silbidos de los trenes comenzaron a sonar más profundos en el aire que se afinaba. Se despertaba cada mañana a la misma hora, el repique del reloj saludándolo como a un viejo amigo, y seguía su rutina silenciosa: hervir el agua, preparar el té, sentarse junto a la ventana mientras la luz se deslizaba sobre la tierra. Los pequeños detalles de cada día se habían convertido en su mundo, y encontraba satisfacción en su repetición. El sonido del agua cayendo en la taza, el calor de la cerámica entre sus manos, el reflejo del sol en el cristal del reloj, todo le recordaba que la vida no necesitaba emoción para estar llena. Pasaba más tiempo afuera, caminando cortas distancias junto a las vías cuando el clima lo permitía. El olor a metal y hierba, el crujido de la grava bajo sus zapatos y el leve zumbido de la electricidad en las líneas sobre su cabeza le parecían fragmentos del mundo que había conocido. A veces, cuando un tren pasaba, levantaba ligeramente la mano en saludo. Imaginaba al conductor haciendo lo mismo, aunque invisible. Le consolaba pensar que, en algún lugar, alguien compartía por un instante su silencioso reconocimiento del tiempo avanzando fielmente hacia adelante. Wesley llegó una tarde de sábado, deteniendo el coche con suavidad al final del sendero. Garland esperaba la visita, pero al ver el rostro de su hijo sintió una sorpresa tranquila. Wesley parecía mayor ahora, la dureza de sus rasgos suavizada. Había líneas finas alrededor de sus ojos, no por tensión, sino por algo más tierno, tal vez reflexión. Salió del coche sin el apuro que antes lo definía. El reencuentro fue sencillo. No hubo palabras de disculpa ni explicaciones, solo la comodidad callada de la presencia. Wesley llevaba una pequeña caja que dejó sobre la mesa del porche. Dentro había varias fotografías, viejas copias que Garland había olvidado, cada una limpiada, restaurada y colocada con cuidado en nuevos marcos. Había imágenes de Vivian, de la casa, de un joven Wesley sentado con orgullo en la cabina de un tren. Garland las observó despacio, una por una, y sintió que algo dentro de él se aflojaba, como si un aliento contenido durante años por fin se liberara. Colocó una foto de Vivian sobre la repisa, junto al reloj, y por primera vez en muchos años, la habitación se sintió completa de nuevo. Wesley se quedó a cenar esa noche. La comida fue sencilla, pero suficiente. Hablaron poco, su conversación hecha de comentarios breves y largos silencios que ya no resultaban incómodos. Wesley escuchó mientras Garland hablaba de los trenes, de las rosas junto a la cerca y de las cartas de la joven pareja que había nombrado a su hija Vivian. La historia pareció conmover a su hijo de un modo que las palabras no podían describir. Después, se sentaron en el porche mientras el sol se hundía detrás de los campos.
El aire era fresco, cargando el sonido distante de otro tren. Los pensamientos de Garland flotaron entre el presente y el pasado. Miró a Wesley y no vio al hombre de negocios con planes y fechas límite, sino al niño que alguna vez creyó que las locomotoras podían cruzar montañas solo porque su padre se lo había dicho. Por primera vez en mucho tiempo sintió que algo entre ellos había sanado, no mediante palabras o disculpas, sino mediante la quietud, a través del simple acto de compartir el silencio sin necesidad de repararlo. Cuando la noche cayó por completo, Wesley lo ayudó a cerrar las contraventanas y recoger los platos. Se quedó a dormir, acostado en el viejo sofá junto a la estufa. Garland despertó brevemente antes del amanecer y vio a su hijo dormir profundamente, el resplandor tenue del fuego iluminando su rostro. Lo llenó una paz suave, la que solo llega cuando todo lo que debía ponerse en su lugar ha encontrado su camino silencioso. Volvió a la cama, cerró los ojos y escuchó el silbato lejano del tren rodando sobre la tierra. Su sonido era constante, bajo, familiar, un sonido que lo había acompañado toda su vida y que ahora parecía prometer que todo estaba donde debía estar. Mientras el reloj marcaba el tiempo con suavidad a su lado, Garland dejó que el ritmo lo arrullara hacia el sueño, igual que lo había guiado a través de cada día, el sonido del tiempo avanzando tranquilo e inquebrantable. La mañana llegó suave y gris, con esa luz que hace que todo parezca más lento y amable. El aroma de leña quemada flotaba débilmente en el aire, y la cabaña estaba en silencio salvo por el constante tic-tac del reloj. Garland se movió en la cama, su respiración pareja, sus pensamientos flotando entre el sueño y la vigilia. Sintió el peso familiar de la manta, la suavidad de la almohada bajo su mejilla y una calma profunda que lo envolvía como un recuerdo. Desde la otra habitación llegaba el leve sonido del hervidor calentándose. Wesley se había levantado temprano, moviéndose con cuidado para no despertarlo. Garland abrió los ojos lentamente y, por un momento, se limitó a observar el suave parpadeo de la luz en el techo. El mundo afuera era pálido y tranquilo. Se sentía cansado, pero en paz, como si el largo viaje de su vida hubiera encontrado finalmente un lugar donde descansar. Al incorporarse, sus articulaciones protestaron débilmente, aunque sin dolor. Miró hacia la ventana, donde una fina neblina cubría los campos. Los rieles brillaban levemente a lo lejos, desapareciendo en la niebla. Se levantó despacio, pero con firmeza, y salió al porche donde Wesley ya estaba de pie con 2 tazas de té. No hablaron. El silencio era fácil, lleno de los pequeños sonidos de la mañana, los pájaros comenzando sus cantos, el viento rozando la hierba, el murmullo lejano de un tren más allá de la curva. La tierra olía húmeda y nueva, como si también acabara de despertar. Garland se sentó en su mecedora, los dedos apoyados en los brazos de madera gastada. El vapor del té se elevó en el aire fresco, desvaneciéndose lentamente. Wesley lo miró una vez, como queriendo decir algo, pero comprendiendo que no hacía falta. Se quedaron así largo rato, el silencio entre ellos convirtiéndose en algo cálido y pleno. Los pensamientos de Garland vagaron suavemente a través del tiempo. Vio destellos de su vida, no en detalle, sino en color y movimiento, Vivian riendo en el jardín, un joven Wesley saludando desde el patio, los largos rieles extendiéndose hacia el horizonte bajo un amanecer de años atrás. Cada imagen pasaba como una suave onda, y con cada una llegaba la misma verdad tranquila: había hecho lo suficiente, construido lo suficiente, amado lo suficiente. El sonido del tren se acercaba, profundo y constante. Garland giró levemente la cabeza, escuchándolo mientras el zumbido se hacía pleno, la vibración apenas perceptible bajo sus pies. Era el mismo sonido que había conocido toda su vida, el silbato cortando la distancia, las ruedas encontrando los rieles, el bajo trueno avanzando sin pausa. Cerró los ojos por un momento, las comisuras de sus labios levantándose apenas. Wesley lo miró entonces, notando la quietud que había tomado el rostro de su padre, la forma en que sus hombros se habían relajado por completo. La respiración de Garland se hizo más lenta, su cuerpo hundiéndose en el ritmo suave de la mecedora. El eco del tren llenó el aire, luego se desvaneció lentamente en el horizonte. El tiempo pareció estirarse en ese silencio, largo e infinito.
Wesley permaneció inmóvil a su lado, inseguro al principio, hasta que el suave tic-tac del reloj desde el interior de la cabaña llegó de nuevo a sus oídos. Entonces lo comprendió. La mañana continuó en calma. Wesley se quedó junto a su padre, él enfriándose intacto entre ellos. Los campos más allá de las vías brillaban débilmente mientras la niebla se levantaba. Un pequeño pájaro aterrizó en la baranda del porche, inclinando la cabeza con curiosidad antes de volver a volar. Dentro, el reloj seguía marcando los segundos, cada tic firme y sereno. Garland no se había movido, su rostro apacible, sus manos descansando suavemente sobre los brazos de la silla, su expresión libre de dolor o preocupación. Era como si simplemente hubiera seguido el sonido del tren, deslizándose en su ritmo una última vez. El mundo afuera continuaba igual, la hierba meciéndose con la brisa, los rieles brillando bajo la luz, el mismo viento que una vez había rozado su juventud ahora llevándolo en silencio hacia el horizonte que había pasado la vida persiguiendo. Wesley se quedó con él mucho después de que el sol subiera, el silencio entre ambos ya no pesado por lo no dicho, sino ligero, pleno y completo. Pasaron los meses tras la despedida tranquila de Garland, y con el tiempo las estaciones volvieron a girar. La cabaña seguía donde estaba, firme y humilde frente a la extensión de los campos. Wesley regresaba con frecuencia, ya no con la prisa que antes llenaba su vida, sino con la paciencia que su padre le había enseñado. Cada visita tenía un propósito sereno. Podaba las rosas junto a la cerca, arreglaba las tablas sueltas del porche y se aseguraba de que el reloj siguiera marcando el tiempo dentro de la casa. Nunca cambiaba su ajuste, nunca lo movía del estante donde Garland lo había colocado años atrás. Cada campanada sonaba como la voz de su padre aún susurrando en el aire. La casa se convirtió en una especie de santuario para él, un recordatorio silencioso de que la vida no se medía en riqueza o ambición, sino en quietud y cuidado. Las primeras veces que se quedaba, dormía en la misma silla que su padre había usado, la madera alisada por el tiempo. A menudo despertaba antes del amanecer, escuchando los silbatos de los trenes cortando suavemente los campos. En esos momentos comprendía por qué su padre había amado tanto ese sonido. No era solo el recuerdo del trabajo o del viaje, era una canción de constancia, algo que seguía adelante sin importar lo que cambiara. Con los años, Wesley empezó a transformarse de manera silenciosa. Trabajaba menos, caminaba más y aprendió a encontrar satisfacción en las cosas pequeñas, el sabor del té de la mañana, la forma en que la luz tocaba las hojas, las risas de sus propios hijos cuando lo visitaban. A veces los llevaba a la cabaña, les mostraba las vías a lo lejos y les hablaba del abuelo que nunca habían conocido, pero cuyo espíritu vivía en cada viga de la casa. Corrían por la hierba, sus gritos mezclándose con el lejano murmullo de los trenes, y Wesley sonreía, reconociendo en ellos la misma chispa que alguna vez había vivido en él cuando era joven. Las rosas volvían a florecer cada primavera, pálidas y abiertas, y siempre cortaba una para colocarla junto al reloj. Ya no veía sus visitas como una forma de mantener viva la casa, sino como una manera de mantener el ritmo que su padre había dejado atrás. Años después, cuando el arce en el patio de la antigua casa de Garland creció enorme y fuerte, Wesley fue allí con su familia para visitar a la joven pareja que ahora vivía en ella. La casa estaba llena de luz y vida. Las risas salían del porche, el aire olía a pan recién horneado, y las ramas del árbol se alzaban por encima del techo, cubriendo todo el jardín con su sombra. La hija de la pareja, Vivian, ahora una niña vivaz de ojos brillantes, corrió a saludarlos. Wesley se quedó bajo el arce un buen rato, mirando hacia arriba a través de las ramas mientras las hojas brillaban al viento. Se sintió como si estuviera de pie bajo un recuerdo que había aprendido a respirar otra vez. Los padres los recibieron con calidez y hablaron mucho de Garland, cómo les había vendido la casa, cómo aún sentían su presencia en la forma en que el hogar parecía conservar calor incluso en los días fríos. Wesley escuchó en silencio, el corazón lleno. Cuando se marchó esa tarde, apoyó la mano en el tronco del árbol, tal como su padre había hecho una vez. La corteza era áspera y fresca bajo su palma. Cerró los ojos y sonrió. De vuelta en la cabaña, los años siguieron girando en su ciclo tranquilo. El reloj nunca se detuvo,
su tic-tac llenaba cada rincón con un ritmo paciente. Los campos cambiaban de color con cada estación, y los rieles aún brillaban suavemente bajo el sol, llevando el mismo zumbido profundo que había acompañado a Garland toda su vida. Wesley, ya anciano, se sentaba a menudo en el porche, envuelto en una manta, una taza de té a su lado. Los trenes pasaban como siempre, el sonido flotando bajo y constante en el aire. A veces pensaba en cómo la vida de su padre había sido como esos rieles, construida para perdurar, guiando a otros mucho después de que su creador se hubiera ido. El mundo seguía moviéndose, pero su corazón permanecía igual. Una tarde, mientras el sol se ocultaba tras el horizonte distante, Wesley se levantó de la silla y dio cuerda al reloj, como su padre había hecho cada noche. El tic-tac llenó la habitación, constante y eterno. Miró por la ventana hacia los campos, cuyos bordes se desvanecían en el crepúsculo, y sintió una paz que reflejaba la última mañana de su padre. El tiempo había llevado a Garland con suavidad, pero había dejado atrás todo lo que importaba, raíces, ritmo y un amor que no terminaba. El silbato de otro tren resonó débilmente a lo lejos, y Wesley permaneció inmóvil, escuchando, el sonido mezclándose con el tic-tac del reloj. Le pareció tanto un recuerdo como una promesa. Sonrió, respiró hondo y susurró las palabras por las que su padre había vivido siempre, en el silencio de su corazón: mantén el ritmo constante, y todo lo demás encontrará su camino. Los años continuaron su marcha paciente, pero el tiempo dentro de la pequeña cabaña pareció ralentizarse hasta un zumbido suave, atrapado entre la memoria y la quietud. El mundo exterior seguía avanzando, las carreteras se ensanchaban, los pueblos se iluminaban más, y el murmullo de las máquinas reemplazaba el susurro de los campos lejanos, pero dentro de la cabaña, el ritmo que Garland había dejado nunca titubeó. Wesley, ahora anciano también, encontraba consuelo en ese ritmo. Cada mañana, el mismo repique del reloj lo saludaba cuando el sol se filtraba por las cortinas, y cada noche le daba cuerda con cuidado, el gesto automático y familiar, como si la mano de su padre aún guiara la suya. Mantenía la casa casi exactamente como había estado, la taza sobre la pequeña mesa de madera junto a la ventana, la silla orientada hacia las vías. El jardín seguía modesto pero vivo, con las mismas rosas silvestres que florecían cada primavera, su color pálido como el amanecer. La cerca se había vuelto áspera por el clima, pero Wesley nunca la pintó, prefería su envejecimiento, marcada por las estaciones, llevando la misma verdad por la que su padre había vivido, que la belleza no dependía de la perfección, sino de la permanencia. Sus propios hijos lo visitaban a menudo, trayendo risas que llenaban las habitaciones y despertaban ecos de una vida que parecía al mismo tiempo cercana y lejana. Les encantaba escuchar historias sobre Garland, el hombre silencioso que había construido su mundo con las manos y había vivido siguiendo el ritmo de los trenes y del tiempo. Wesley les hablaba del arce que aún se alzaba en el viejo patio de su abuelo, con raíces gruesas y seguras, dando refugio a generaciones bajo su sombra. Los niños escuchaban con los ojos muy abiertos, y en esos momentos, Wesley sentía asentarse en su interior una paz profunda, la que llega al saber que una herencia ha echado raíces. Cuando se marchaban, el silencio que quedaba era cálido, no vacío. Salía afuera, respiraba el aire fresco y dejaba que el pulso constante de los trenes a lo lejos le recordara que el ritmo de su padre se había convertido en el suyo. Con los años, Wesley empezó a desacelerar, como Garland lo había hecho antes. Lo sentía en las rodillas cuando cambiaba el clima, en las manos cuando daba cuerda al reloj, y en los pensamientos que con frecuencia vagaban hacia tiempos más simples. Pero el ritmo lento no lo asustaba. Le parecía natural, como el atenuarse de una lámpara al final de una larga tarde. Pasaba más tiempo en el porche, envuelto en una manta vieja, observando los campos cambiar de color, de verde a dorado, de dorado a gris, de gris a blanco, y de nuevo a verde. Cada estación llegaba y se iba con su promesa tranquila de renovación. Los trenes seguían pasando sin fin, y cada silbato sonaba como un hilo que conectaba todo, a su padre, a su madre, a él mismo y a los que vendrían después. Una mañana, cerca del final de otro año largo, Wesley se despertó antes de que el reloj marcara las 5. Las estrellas aún colgaban débilmente sobre el horizonte,
y los rieles en la distancia relucían como líneas de plata bajo la luna. El aire era fresco, con un leve olor a lluvia. Se sentó junto a la ventana, la tetera calentándose a su lado, y escuchó. El sonido llegó lentamente al principio, suave como un recuerdo, el silbido distante de un tren, profundo y constante, cortando el amanecer. Se acercó, resonando sobre los campos, llenando la cabaña con su zumbido familiar. Wesley cerró los ojos. El sonido lo envolvió, y por un breve momento casi pudo ver a su padre de nuevo, sentado en la silla, con una taza de té en la mano, los ojos tranquilos y brillantes bajo el ala de su gorra. El silbato del tren se desvaneció en el horizonte, dejando tras de sí el mismo silencio que su padre había amado tanto. Cuando la mañana llegó por completo, la luz derramándose por la ventana, el reloj siguió marcando, firme como siempre. El viento rozó las rosas junto a la cerca, esparciendo algunos pétalos sobre el sendero. El mundo más allá de las vías continuaba su movimiento, niños camino a la escuela, motores encendiéndose, vidas desplegándose, pero dentro de la cabaña, el tiempo parecía detenerse, conteniendo el aliento en reverencia. En la repisa, el reloj sonó suavemente, su eco recorriendo la habitación como un latido. Los rieles brillaban a lo lejos, infinitos y luminosos. Y en algún lugar, llevado por el viento tenue, llegó el eco de un tren, constante, inquebrantable, eterno, avanzando por el mundo que Garland había construido y Wesley había conservado, un ritmo que lo sobreviviría a ambos. Los años se plegaron silenciosamente unos sobre otros hasta que el tiempo mismo pareció suavizarse alrededor de la cabaña. Los campos afuera se volvieron salvajes otra vez, las vías aún reluciendo entre la hierba alta, llevando trenes que pasaban como recuerdos, distantes, constantes, vivos. Wesley envejeció en la misma paz que su padre había conocido, su vida ahora un reflejo de la de Garland, marcada por mañanas serenas y tardes lentas. Cuando sus manos se volvieron demasiado débiles para dar cuerda al reloj, su hija tomó el relevo, sus dedos girando la pequeña llave de latón tal como él le había enseñado, el sonido del tic-tac llenando el aire una vez más. A menudo observaba a su padre sentado en el porche, los ojos fijos en el horizonte donde los rieles se perdían en la luz. Rara vez hablaba del pasado, ya no era necesario. La casa misma contaba la historia, las rosas junto a la cerca, la mecedora, el leve aroma a té impregnado en la madera. Cada rincón llevaba el ritmo de dos vidas vividas con silenciosa dignidad. Una tarde, mientras el cielo se teñía de oro antes de que el sol se hundiera tras los campos, Wesley descansaba en la misma silla que Garland había usado una vez. El reloj sonó suavemente desde dentro, su sonido mezclándose con el eco lejano de un tren. El viento entró por la puerta abierta, moviendo las cortinas. Los ojos de Wesley se cerraron lentamente, su respiración tranquila y uniforme, el corazón lleno del consuelo constante de una vida que había cerrado el círculo. Cuando el silbido del tren se desvaneció en el silencio, la cabaña permaneció inmóvil, bañada por la última luz del día. El reloj siguió marcando, constante como siempre, señalando no la pérdida, sino la continuidad, un sonido que hablaba de amor, de trabajo bien hecho, de paz ganada con el tiempo. Afuera, los rieles brillaban bajo el sol que se apagaba, extendiéndose infinitamente hacia adelante, llevando consigo la memoria de un padre y un hijo que habían aprendido, cada uno en su momento, que el verdadero viaje no es cuánto se avanza, sino cuán profundamente se aprende a permanecer en calma.